Panamericana Televisión y la Embajada de Italia. El domingo pasado falleció Julio Ramón Ribeiro y el desigual y pálido modo en que se informó sobre su lamentable desaparición da mucho que pensar acerca de la poca valoración que le damos a los hombres que han hecho grandes aportes a la cultura de nuestro país. Por eso, aquí en Panorama hemos querido tributarle a Julio Ramón el homenaje que se merece. Lo hacen sus amigos para un hombre que hizo un culto de la amistad. A las 9 de la mañana del domingo 4 de diciembre de 1994, el mar de Barranco fue presa de una desconocida y profunda melancolía. El escritor Julio Ramón Ribeiro había elegido esa mañana para morir, dejándonos a todos, al mar, a sus lectores, al vino, a sus amigos, sumergidos en esa rara confusión, mezcla de sorpresa y de dolor, con que terminan las magistrales historias de esos sus cuentos sencillos y perfectos. Julio Ramón murió el domingo y nadie supo qué hacer ante su muerte. A los 65 años de edad falleció el escritor Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Atinó a titular un periódico importante en la parte inferior de su primera página, añadiendo por supuesto expresiones tan sentidas como penosa dolencia, nosocomio local, profundo pesar. Pero Ribeiro, el silencioso narrador de los grandes hombres pequeños, de los grises, de los puros, de los tristes, está por encima de esas palabras de cliché que se emplean para anunciar sin excepción todas las muertes. Cuando el Perú descubra que ha perdido en Ribeiro al más exacto intérprete de todas sus soledades y sus miserias, reconocerá en su pecho un forado inmenso, semejante al que ha dejado en sus más íntimos amigos, que esta noche lo recuerdan en este modesto y tardío homenaje. Cuando yo vivía en el Perú, yo era un alumno universitario aún, caminaba todos los días hacia la Universidad de San Marcos, y al llegar al parque universitario, donde entonces quedaba aquella universidad, veía una enorme fotografía de Ribeiro encima de un puesto de venta de libros. Mi intuición me hacía pensar que yo conversaba ya con ese hombre, que le decía cosas al pasar bajo su fotografía, etcétera, y que algún día lo conocería y seríamos amigos. Esta ha sido una de las ilusiones de mi adolescencia, y cuando llegué a París encontré a mi viejo amigo Ribeiro, desde la fotografía del parque universitario, con los brazos abiertos para recibir al debutante escritor que era yo, ¿no? Y darme esa sabiduría que él ha puesto en su obra literaria. Distinguido miembro de una pandilla de amigos que Ribeiro había bautizado como los ciclistas del mediodía, el poeta Antonio Cisneros, yunta del narrador, lo evoca así. Lo más probable es que lo piense sentado en su terraza, al fondo del mar de Barranco. Es una pena que justo ahora que empiece el verano se le ha ocurrido irse, porque estos últimos 4 veranos han sido muy felices realmente, conversando, montando bicicleta, tomando unos tragos, comiendo ceviches o haciendo incursiones exploratorias. ¿Dónde, por ejemplo? Los barrancos, los acantilados, los malecones, eventualmente las peñas afroperuanas, que eso le encantaba, la música negra, Julio Ramón. Además, últimamente ya lo reconocían, lo saludaban. Ha ingresado el escritor famoso, no sé qué cosa. En homenaje le tocaban un toro mata, un alcatraz. Así me lo puedo imaginar mejor. Sí. Justo el año de su muerte, la obra de Ribeiro fue galardonada con el Nobel hispanoamericano, el Premio Internacional Juan Rulfo. Justo el año de su muerte, maldita sea, como en un cuento suyo. Creo que cuando gana el premio Juan Rulfo, todos sentimos una alegría tremenda, y la prensa también. Lo que no ha habido mucha difusión es cuando le entregan el premio, ¿no? Que es casi un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Por fin tiene el premio y no lo puede cobrar, ¿no? Eso lo vuelve peruanísimo a Julio Ramón, ¿no? El gol que fallamos en el minuto 45, ¿no? Aparte de hombre de letras, Julio Ramón era un hombre de mar, y pocas cosas disfrutaba tanto en este mundo como navegar. Su compañero de navío, Fernando Ampuero, nos cuenta una de sus innumerables aventuras. Hace 2 veranos se nos ocurrió ir a navegar.
Entonces le dije, mira, vamos a navegar, tengo un amigo que me ha invitado a pasar 2 o 3 días en el velero, nos hacemos a la mar, y un poco de aventura, de sol, y salimos a navegar. Y ya el capitán del velero Madrugada, Fernando Hansen, se había comunicado por radio con la Marina pidiendo autorización para atracar en la isla de Asia, pero aparentemente no sirvió de nada, porque cuando llegamos a la isla de Asia, nos sacaron a balazos una serie de soldados, no hubo razones, ya era el atardecer, nosotros pensábamos hacer noche ahí, no se pudo hacer noche, y nos vimos ante la alternativa de tener que regresar al continente nuevamente, otras 8 horas, pero ya de noche. Era peligroso, ciertamente. Y de pronto entramos a un banco de niebla. Y ahí sí ya la cosa fue terrible, porque nos quedamos, Julio y yo, que éramos los más aterrados, en cubierta, con unas frazadas, mirando la niebla, escudriñando la niebla en realidad, porque siempre pensábamos que se nos podía venir un transatlántico que no nos veía en medio de la niebla y nos destruía. ¿No? Entonces, abrimos una botella de vino y empezamos a tomar unas copas ahí en cubierta durante horas en la noche, y para calmarnos los nervios no se nos ocurrió mejor cosa que empezar a intercambiarnos historias de ahogados y de barcos fantasmas, ¿no? Con lo cual pasamos una serie de horas, ¿no? Pero al meternos más miedo con estas historias, lo que logramos fue de alguna manera conjurar el miedo, ¿no? Ribeiro sabía del cáncer que lo aquejaba hacía ya muchos años, pero nunca permitió que la enfermedad lo sustrajera de su parca alegría. Nunca, ni siquiera en sus últimos días. Me mandó a llamar 3 o 4 días antes de su muerte y hizo salir del cuarto del hospital a la enfermera, familiares, me dijo: quiero hablar en privado contigo, y me dijo: mira, ahora quiero decirte esto ahora que estoy lúcido. Yo sé que me voy a morir, pero quiero morirme ya, quiero morirme de una vez porque estoy sufriendo mucho. Lo que quisiera es ir a mi casa, descorchar una botella de vino tinto, tomarme una copa con los amigos y que un médico me ponga una inyección y morirme de una vez. Bueno, ya que no pudo tomárselo con los amigos como era su deseo, sugería a la familia que se lo pusiera en el ataúd, que lo entierre junto con su vino y su cajetilla de cigarros, ¿no? Pero no lo recordemos muriendo, recordémoslo viviendo en cada línea, en cada personaje de sus cuentos, o mejor aún, veámoslo y escuchémoslo en esta entrevista inédita que el escritor Alfredo Bryce Echenique le hiciera hace 12 años en su casa de París. La diversidad de temas que tú abarcas en la palabra El Mudo, por ejemplo, hace que algunos críticos vean en esa variedad de temas una dispersión, un desorden, una falta de rigor incluso. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, aparentemente es cierto, mis cuentos son muy diferentes unos de otros, quiero decir, hay cuentos que son realistas, cuentos que son fantásticos, cuentos que transcurren en el Perú, en Europa, cuentos autobiográficos o cuentos de tipo impersonal. Pero creo que esta diversidad es solamente como la diversidad de la vida, que adopta diversas formas, pero está sustentada en un solo principio. En realidad, yo creo que entre todos mis cuentos hay una atmósfera común, hay ciertos temas que regresan, persistentes, como son, por ejemplo, el desencanto, la frustración, la soledad, la violencia, la muerte. Recordémoslo así, sumergido en la elegante soledad de sus palabras, en la solitaria elegancia de sus palabras, palabras hermosas y terribles, crudas y tiernas, estruendosas y mudas. ¿Cómo quiere Julio Ramón que lo recuerden? Yo me imagino que recostado en la terraza de su casa, con el pelo al viento y con un cigarro en la boca.